amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy voy a empezar con una línea nueva que vendría a ser los Funko Pops de Cheetos. Chester Cheetah se llama la mascota de esta empresa de Cheetos. Este producto me gusta bastante, lo como ya hace un montón de tiempo, lo cual cuando lo vi que habían Funkos comencé a coleccionarlos. Y esta box es la que me ha llegado hace poco, muy poco, lo cual me animó a iniciar esta línea de videos que vendrían a ser 3. Así que sin más, este box es exclusivo de Target, así que vamos a mostrarlo con su glow, porque este de acá va a ser Glow in the Dark y esta vendría a ser su versión regular. Así que sin más, espero que les guste y disfruten del video. Y empezamos, amigos, con el video de hoy. Vendría a ser el primer video de 3. Vamos a ver si son 3, si es que la fecha no sube más Funkos, aunque no lo creo. Así que deberían de ser solamente 3 videos de los Funkos de Chester Cheetah, que vendría a ser el personaje de Cheetos. Y en esta ocasión tenemos la box, una box exclusiva de Target, y el Funko regular del mismo, que no es exclusivo. Vamos a recordar que en la box hay un Funko Glow in the Dark, que vendría a ser su versión regular, el de aquí. Así que sin más, empezamos con el video de hoy. Y como es costumbre, en el canal vamos a empezar de izquierda a derecha. Desde que empecé a coleccionar los Funkos de Cheetos, ya tenía pensado comprar esta box, pero fue muy difícil conseguirla aquí en Perú, así que no tuve ni más remedio que traerla de eBay. La compré por eBay y recién llegó hace ya unos cuantos meses más o menos. Estoy subiendo contenido a mi Instagram en mis historias, y si quieren me pueden seguir por ahí y pueden ver cuando me llegan Funkos y también las grabaciones de los videos que muestro por ahí. Capaz más a fondo, detrás de cámara, del contenido que se ve por aquí. Esta vendría a ser la box de Cheetos. Acá tenemos Target Limit Edition Pop and Tea Inside, o sea que tiene una camiseta adentro, ¿no? Que este vendría a ser el lado principal. Es un polo unisex, un talla M, incluye camiseta, y está. Este vendría a ser el otro lado, prácticamente muy igual al Funko, ¿no? La parte de la caja es muy igual. Y aquí está el polo de color gris, donde tiene aquí pues a Chester, ¿no? Acá se ve Chester, el polito, y con Chester de fondo con sus lentes. Se ve bonito, ojalá que la calidad del polo sea buena. En este lado de acá se ve igualito que el otro. Y bueno, no hay más. No tiene como los Funkos de anime que tiene un lado más la caja, ¿no? Y acá está la otra parte. Acá dice que cuesta $25. Vamos a abrirlo. Vamos a quitarle el plastiquito para ver cómo es por dentro. Está totalmente sellado, así que no lo he abierto para el video. Ya está. Ajá. Y a ver, veamos. Acá está el polo. Se ve clarísimo que es el polo. Aquí está el polito y el Funko. Recuerden que las cajas como tal tienen valor, así que no boten sus cajas. Lo curioso de esto y lo bonito es que este tipo de cerradura, que ahí simplemente se pone y se acabó. Totalmente funcional. La comparación de las de anime, ¿no? Las de anime son muy diferentes. O sea, no se ven de esa forma. A ver, vamos a empezar primero enseñando el polito. Vamos a dejar el Funko por aquí. Lo enseñamos en un momento. Aquí está el polo. Vamos a quitarle este plastiquito. Con cuidado nomás, porque siempre al fin y al cabo se guardan estas cosas. Yo no lo boto porque sirve para guardar las camisetas. Y aquí está el polo de color gris. Bastante bonito. En talla M. Interesante, el diseño está bien, está pasable. A ver, vamos a ver la calidad de esto. Me lo voy a poner, pero la calidad se ve bien. No se ve tan feo como los otros, pero me lo voy a poner para que lo puedan ver mejor. Aquí está, polito de Cheetos. Miren, amigos, este vendría a ser el polo de Cheetos. Acá pueden ver ya a Chester con los lentes, igual que en el Funko, con esto característico que tiene el personaje, de que grande el nombre, ¿no? Su logo. La calidad de este polo está bastante intermedia comparado con otras box que han tenido polo, como en las de Dragon Ball, que también ya he enseñado en el canal, así que lo pueden también checar por ahí. A comparación de esas box, este de acá está un poco intermedio, ya que se siente que la calidad no es tan mala. Sí se puede lavar y lo pueden seguir usando. Y es más, este ya es un polo de colección, así que lo pueden adquirir y ya es algo ya coleccionable, ¿no? No es un simple polo, como así decirlo. Bueno, esto vendría a ser todo por la box con el polo, y vamos a seguir con el Funko, a ver cuánto brilla o si brilla poco. Este vendría a ser el Funko exclusivo de Target, bastante bonito. Ahorita vamos a ver la versión regular, vamos a compararlo con la versión. Imagino que, o sea, vamos a poder distinguir las partes que brillan y que no brillan. Acá tenemos Funko Pop Cheetos número 77, bueno, exclusivo de Target, y acá es Only at Chester Cheetah Glow in the Dark. Así que vamos a ver el segundo lado. Así es como sería el Funko. Acá tenemos la figura característica, esta pose característica que le han sacado diferentes moldes, ¿no? También en Diamond, que lo vamos a ver en el video siguiente. Y este de acá vendría a ser la parte característica. Todas las cajas de Cheetos vendrían a tener la misma parte de atrás, el mismo fondo, se van a ver igual, solamente va a cambiar el número de Funko. Igual también se respeta este lado de aquí, forma vertical sale el nombre, Chester Cheetah, Funko Pop 77, y el quinto lado igual también. Para todas las cajas se va a ver la misma silueta, solo va a cambiar el Funko. Vamos a abrirlo. Este Funkito totalmente nuevo, sellado de caja. Acá está, vamos a ponerlo en la base para verlo mejor. Y como pueden ver, viene con
4 sellitos de seguridad, la versión Glow. Todos vienen con 4 sellos de seguridad al parecer. Lo podemos ver acá con sus lentes. Lo bonito es que se pueden ver sus ojos a través de los lentes. Tiene bastante detalle, se ve muy bonito. Tiene aquí estos pelitos de tigre, ¿no? Bastante curioso, se ve bien. A mí me gusta mucho este personaje, personalmente me gusta bastante. Capaz a ustedes también, no lo sé. Pero la versión de Box Lunch, la de Box Lunch es mucho mejor. Porque tiene una base de fuego. Eso imagino que se verá en el tercer video. Acá pueden ver el detalle de la cola. Es como un jaguar, imagino por las manchas. Ojalá que brille mucho. Creo que es uno de los primeros Funkos que estoy enseñando en el canal que son de Target. Porque ya he enseñado los que son exclusivos de Box Lunch en Glow, de Chalice en Glow, Walmart en Glow. Hasta ahora es el primero de Target. Los de Chalice no me han decepcionado, los de Walmart tampoco. Pero los de Box Lunch y de Piek, eso sí brilla muy poco. Vamos a verlo con la linterna UV. Vamos a ver si es que brilla. A Chester, a ver. Y acá está Chester Glow, que no se glow de nada. Una decepción total con Target, porque el Funko como tal brilla, bueno, brilla poco. Solo brilla la parte del cuerpo, la cabeza no brilla. Lo que brilla es la parte de abajo y esta parte de aquí de la nariz. Solamente eso va a brillar. Muy mínimo. Y sí, no se ve nada. No es por la cámara, muchachos. O sea, no es de la cámara. En realidad el Funko brilla poco. Está buen rato alumbrando aquí y esto es lo máximo que se llega. A comparación de otros Funkos que sí brillan bastante, pues, ¿no? Pero este no, lo dejas cargando buen rato y brilla muy poco. Vamos a probarlo con la luz blanca, ¿ya? Aquí está, esta es la luz blanca. No creo que sea tan... ¿Ya ves? No sirve, porque se supone que con la luz UV alumbra más que la luz blanca como tal, ya que la luz blanca no tiene mucho UV. No sé quién mandó un comentario hace tiempo de que el Funko de Tanger o de Box Lunch brillaba con la luz blanca y no con la luz UV normal, y que es mentira. Eso es pura edición nada más en el video, y la verdad es que ese Funko no brilla nada, que yo también lo tengo y no brilla. Así que ya lo probé con luz blanca, no brilla. La única forma es con la linterna UV y brilla poco. Estoy pegando totalmente de la linterna al Funko y da un poco más de resultado que hacerlo así, pero igual es mínimo. Se ve encendido, se apaga muy rápido, no es como otros Funkos. Si lo quieres exhibir en una repisa y lo quieres dejar que se cargue solo con la luz de tu cuarto o donde lo exhibas, que es el fin de tener un Funko Glow in the Dark, pues no cumple con ese propósito, ¿no? Porque nadie va a estar así haciendo esto todo el rato para que brille solo esto. Esto nada más brilla. Por ende el Funko de Target no brilla como debe ser. Así que ya probé por los dos métodos. Luz blanca, luz UV. De lejos no brilla nada, pero de cerca sí. Miren, acá tenemos Funko que salió hace poco. Y miren, de lejos y ya brilla, que es lo normal con espera. Vamos a ponerle chetos. ¿Está? La misma condición, ¿eh? No brilla. Así que esa es la diferencia entre uno y otro. Vamos a poner la base giratoria. Vamos a darle unas alumbradas para tener unas tomas más para el video. Aquí está, el Funko de Target. Ustedes deciden si comprarlo o no. Llamo Chatorchita y vengo preparado, rapeando con mis chetos de maíz horneado. Con mucha diversión esto se ha descontrolado. Y acá tenemos a la versión regular, la versión más barata de todos los Funkos de Chetos, es la más económica, la versión regular. Como hemos visto, el Glow tiene también una versión Diamond y una versión de Hollywood que también tiene, que la vamos a ver más adelante en el siguiente video. Se mantiene totalmente igual todo lo que es la caja. Funko Pop Chetos número 77, aquí está, Chester Cheetah. El segundo lado igual, la misma pose. La parte de atrás también totalmente igual, el lado vertical, el cuarto lado, y el quinto lado también lo mismo. Aquí bueno, igual vamos a ver cómo es por dentro. A ver, vamos a hacer la comparación con el Funko exclusivo, con el Glow in the Dark, con el de Target. Vamos a compararlos. Y aquí tenemos a la versión regular, también con 4 sellitos de seguridad. Bastante igual, se van a ver igualitos, son lo mismo. Lo único que va a variar es el color del Glow in the Dark, o sea, para poder diferenciar en qué partes va a brillar y en qué partes no va a brillar. Pero acá se ve una diferencia en el tono, bueno, una diferencia mínima en el tono. La versión Glow, obviamente, que de la versión regular. Y a simple vista se ven iguales. Vamos a ver el tema de precios. Así que este review ojalá les sirva para poder definir, ¿no?, cuál de los dos comprar. La postura de manos, los pies, la cola, los lentes, todo es lo mismo. Vendría a ser un Funko totalmente igual, solo que con la diferencia de que uno brilla y el otro no brilla. Y si es que quieren el polo, pues comprar el box, porque el polo, solo por el polo, está costando mucho este Funko. Pero si es que no les interesa el polo, porque hay gente que no le gusta el polo, no le gusta coleccionar la caja, pues sí les convendría comprar solamente el Funko, ¿no? Que ahí saldría un poquito más a cuenta, porque el tema de que salga en box pues le eleva el precio. Acá está, este vendría a ser Chester Cheetah. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que se pueda ver un poco más de
detalle y vamos a decir el precio, cuánto cuesta, porque la diferencia entre uno y otro es bastante grande, es muy abismal. Así que está Chester. ¡Qué difícil echar siesta con tanta fiesta! ¡Chetos! Y ahora voy a bajar para atrapar este manjar. ¡Miren, allá está la piñata! Y bueno amigos, como es costumbre en el canal vamos a decir el precio de cada Funko Pop, de todo lo que están viendo aquí. En la página de Funko App no he encontrado el precio de la box como tal, sino todo por separado, lo cual eleva bastante el costo, ¿no?, de este Funko que viene a ser el Glow in the Dark. Solo el Funko, no la box completa como le enseñé en el video, sino que solamente el Funko, estaría costando según Funko App $21 con el sticker de Target, el Only at Glow in the Dark. Ahora, si quisieran comprar el polo, solo el polo por separado estaría costando $35, lo cual es bastante caro. Para el tipo de cambio en Sudamérica es bastante caro, para un polo de la calidad de Funko sobre todo, pero capaz para Estados Unidos sería muy económico, ¿no?, bastante barato para ellos. Así que sumando el polo con el Funko estaríamos hablando de $56, lo cual sí es un precio bastante grande, ¿no?, aunque va relativamente muy por ahí, ya que el precio de la box como tal yo recuerdo que la conseguí en 180 soles, lo cual sería ligeramente un poco más económico que comprarlo todo por separado. Así que ahí tienen el precio de lo que vendría a ser la box por separado del Funko de Chester en Glow in the Dark. Ahora, la versión regular es mucho más económica, está costando como un Funko regular, está costando $17, o sea, $2 más que un Funko regular. No es mucho la diferencia, pero está siendo bastante asequible, bastante cómodo, se puede decir barato. A mí me costó en su momento igual que un Funko regular, me costó entre 45 a 50 soles, económico, no es nada caro. Así que bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque también estoy en TikTok, así que me pueden seguir por ahí. Es un video resumen en 1 minuto que también se va a difundir en las demás plataformas que traen el formato de video corto, como es aquí en YouTube por Short y en Instagram por Reel. Así que me pueden seguir por esas diferentes redes sociales, que ahora voy a volver a estar activo de nuevo en esta segunda temporada que todavía no inicia. Estos Funkos de acá que estoy sacando, esta línea que pasó, que es la de Cadáver de la Novia, y esta línea nueva que es de Chetos, son los videos pendientes que quedaron de lo que vendría a ser la primera temporada. Así que esta segunda temporada que ya se va a venir, va a haber aún mucho más contenido, capaz un poco más fluido, se podría decir. Nos vemos en el segundo video de Funkos de Chester, así que nos vemos en el siguiente video. Chao.